Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana tan hermosa, Señor, donde nos permites la vida nuevamente para alabarte, para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre y para seguir aprendiendo de tu palabra lo que tú quieres que cambiemos en nuestras vidas. Para aquellos, Señor, que estemos, que sepamos que no te agrada y que nunca lo hagamos, Señor. Y que si, Señor, se está haciendo y no se sabía por la ignorancia, que dejemos este error de la manipulación, mi Dios. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo de Dios, a ser mujeres sabias, a ser mujeres entendidas, a ser mujeres con discernimiento de espíritu, Señor, para saber cuando este espíritu quiere que controlemos a la gente. Guárdanos, Señor, de ser mujeres así. En el nombre precioso de Jesús, amén. Querer controlar y manipular a otros. Y nos habla acerca de la vida de una mujer que se llama Jezabel. Y yo lo busqué en el diccionario qué significa Jezabel, aunque aquí nos dice otra cosa, pero dice sin marido. ¿Por qué sin marido? Y ahorita lo vamos a ver, una mujer que controlaba. ¿Y por qué controlaba? Vamos a ver su vida. Lo vamos a leer aquí, aunque está en Primera de Reyes. Su nombre es sinónimo de maldad. Fíjate, qué feo. A ti, ¿cómo te conocen? Como la mujer prudente, como la mujer que ama a su familia, como la mujer que habla la verdad, como la mujer que está gozosa, o la mujer que siempre está enojada o amargada, o mal, o sea, ahí está la malvada, ¿no? Qué feo. Y esa en verdad que era una mujer malvada, así como lo van a leer en la Biblia, pero era una mujer muy malvada. Dice, con un espíritu de control y manipulación. Muchas familias ponen el nombre de Sara, Débora, Ana o Esther a sus hijas, pero pocas personas ponen el nombre de Jezabel. ¿Por qué era tan malvada ella? Ella adoraba a Baal, o sea, al diablo, un dios tan pagano que promovía la prostitución y aún a veces el sacrificio de niños. Su esposo Acab era el rey de Israel. Y la Biblia dice que jamás hubo un rey tan perverso como él. Fíjate, el rey perverso y ella malvada. ¿Cómo estaba la nación de Israel? ¿Por quién estaba gobernada? ¿No? Guiando al pueblo de Dios a terribles pecados, y mayormente fue por el control de Jezabel sobre él y otros. Sucedió que Dios decide detener la lluvia y manda al profeta Elías para declarar que no habrá lluvia durante los próximos años, excepto por su palabra. ¿Excepto por qué? Por su palabra. La profecía se cumplió. Finalmente, después de 3 años y medio de sequía y hambre, yo no me puedo imaginar eso aquí en México, ¿verdad? Digo, ay, no, así quienes han vivido por el norte, donde se ha visto las estadísticas, Durango, Zacatecas, ¿no? Cuando ya están al borde de las sequías, de perder el ganado y todo. Imagínate, nada más es una temporada corta y gracias a Dios llega la lluvia a tiempo. Pero imagínate 3 años y medio que no llovía. Yo digo, ay no, Señor, guárdanos de todo eso. Y entonces Elías finalmente, después de 3 años y medio de sequías, de hambre, Elías desafió al rey que juntara a los 850 profetas de Baal. ¿Qué quiere decir esto, 850 profetas de Baal? Que el diablo siempre va a querer imitar las cosas de Dios, siempre. Si aquí tenemos profetas, el diablo también quiere tener sus profetas, ¿verdad? Profetas que van a hablar todo lo contrario a la palabra de Dios. Profetas que van a hacer daño, ¿verdad? Y que entonces la gente se va a acercar a ellos. Como ayer yo me metí en el internet para checar una información que dan y no la marqué bien y sale que las profecías de Nostradamus. Y yo me quedé como diciendo, ¿cómo es posible que tanta gente caiga en todo esto, no? Profetas que dicen que ya están adivinando el futuro de todo lo que va a acontecer. Y yo dije, diablo mentiroso, el único que sabe lo que va a acontecer es nuestro Dios. Amén. Entonces no se dejen llevar por esas profecías. Aún cristianos se dejan llevar por todo esto. Aún en el mismo pueblo de Dios a veces se levantan también falsos profetas que no están diciendo una verdad. ¿Qué tenemos que hacer para no caer en manos de estos profetas falsos? Leer la Biblia, ser llenas del Espíritu Santo y tener discernimiento.
porque entonces, por eso ahorita en este tiempo hay muchas filosofías, muchas falsas doctrinas. ¿Por qué? Para que la gente vaya donde, pues yo creo que aquí es donde me conviene estar porque aquí me hablan muy bonito, ¿verdad? O me dicen lo que yo quiero escuchar. Y la verdad, lo que nosotros que tenemos que escuchar, ¿qué es? La palabra de Dios que nos guía, ¿qué? A toda verdad. Entonces, esos 850 profetas de Baal, Elías, dice, entonces Elías desafió al rey que juntara a los 850 profetas de Baal para tener una competencia. Prepararon 2 toros para ser sacrificados sin poner fuego. Así se hacían los sacrificios antes en el Antiguo Testamento para Dios. Se le sacrificaba algún animal, lo que él dijera, ¿verdad? Dependiendo del sacrificio. Pero después de nosotros ahora ya el sacrificio, ¿quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, porque quiero que entiendan por qué se sacrificaban animales. Eso fue nada más en el Antiguo Testamento. Ahora vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces prepararon 2 toros para ser sacrificados sin poner fuego. Pon ahí, subráyala ahí, sin poner fuego. El Dios verdadero se mostraría enviando fuego del cielo. Los profetas de Baal clamaron horas sin nada. Elías se burlaba: griten más fuerte, tal vez su Dios está dormido, ¿verdad? Pero aunque los profetas se esforzaban más, nada ocurría. Para hacer hincapié en lo difícil de la tarea, Elías remojó el sacrificio en agua 3 veces. Luego oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, soy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Inmediatamente fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio. Y mientras el pueblo gritaba en reconocimiento del verdadero Dios, Elías degolló a los 850 profetas falsos. ¿Profetas qué? Falsos. Elías también era un profeta de Dios. Es de los profetas mayores en la Biblia, Elías. Cuando Jezabel se enteró del asunto, ¿cómo estaba Jezabel? Furiosa, y envió un mensaje a Elías que no descansaría hasta matarlo. Pero él inmediatamente, ¿qué? Huyó. Ustedes podrían decir, ¿cómo? El profeta Elías, un hombre celoso de Dios, porque esa es la palabra correcta, celoso de Dios, ¿verdad? Al ver cómo la nación estaba gobernada por un rey perverso y su mujer, la reina malvada, ¿verdad? Él estaba en contra de todo esto y degolló, dice aquí que degolló a los 850 profetas de Baal. ¿Y cómo lo vieron así? Un hombre fuerte, ¿no? Un hombre celoso, un hombre que dijo: aquí no, en esta nación mi Dios no permite nada de esto, de los profetas, de los hechiceros, de los brujos, porque Baal era un dios pagano al cual también le rendían culto, al cual también le pedían. Pero pues es un rey malvado, porque todo lo que hacía era para maldad. Pero como nuestro Señor Jesucristo, o Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Vino y mostró su poder y todos pudieron ver que su Dios era un Dios, ¿qué? Falso. Pero aún así, aunque ellos lo vieron, sabes que a veces tú dices: ¿por qué no entienden? ¿Por qué la gente no quiere entender? Porque hay un velo que tiene que ser quitado para que para que nos alumbre el conocimiento de la palabra de Dios. Un velo que tiene que ser quitado de nuestros seres amados. Un velo que tiene que ser quitado de los brujos y hechiceros, porque ellos trabajan la maldad y no pueden ver la verdad, al menos que ellos se arrepientan de lo que están haciendo, porque saben que esto va en contra ¿de quién? De Dios. Pero esta mujer era tan malvada y tenía espíritus tan feos que con nada más le mandó ese mensaje que también lo iba a matar. ¿Y sabes qué hizo Elías? Huyó. Y tú dices: ¿cómo? ¿Cómo puede ser que tuvo el valor de matar a tanto profeta falso y por la amenaza de una mujer, ¿qué? Huyó. ¿Sabes qué? Cuando una mujer controladora, una mujer manipuladora manda un mensaje o habla mal de ti o dice, como que si viniera así como algo así tan feo, tan oscuro, ¿verdad? No sé si les ha pasado en alguna ocasión que he visto mujeres así o hombres. Ese es un espíritu, claro que como es Jezabel una mujer, se cree que nada más es a las mujeres,
pero también es a los hombres, ¿verdad? Pero así hablando de la mujer, cuando alguien habla tan mal de ti, sigue hablando y pareciera que tú los escucharas, ¿sí o no? No puedes ni dormir. ¿Sí les ha pasado? Sí, ¿por qué? Porque es la maldad la que está hacia alrededor. Claro que no nos toca, pero ¿qué dije? Tenemos que tener discernimiento de espíritus para poder entender todo esto. Ahora, ¿por qué huye? Pues porque lo iba a matar. Por eso huye. Y vamos a ver después qué pasa. Dice, cuando Jezabel se enteró del asunto, estaba furiosa y envió un mensaje a Elías que no descansaría hasta matarlo, pero él inmediatamente huyó. Las obras perversas y manipuladoras de Jezabel llegaron a su auge en otra ocasión. La historia se encuentra en Primera de Reyes 21, si lo quieren leer en su casa. Un día ella encontró que Acab, obviamente mucho más débil que ella, ¿cómo era el esposo de ella? Más débil, porque tienen que marcar eso. A veces hay esposos débiles que por eso la mujer quiere mandar. Y ese es uno de los principios, porque la mujer a veces quiere manipular y controlar al esposo. Estaba enojado sin querer comer. Al preguntarle por qué, él contó que su vecino Nabot tenía una hermosa viña que él quería, pero que Nabot rehusaba vendérsela porque era parte de una herencia. Y a poco no era, fíjate, llega el rey todo triste porque Nabot no le quiso vender su viña. ¿Por qué no se la quiso vender Nabot? Pues porque era la herencia. Era la herencia que le habían dejado su familia, sus padres. Yo no sé, ¿verdad? Nosotros tenemos una herencia y nos gozamos, ¿no? Al menos yo me gozo la herencia que me dejó mi papá, el terreno que me dejó mi papá y que pudimos construir una casa. Pero estoy feliz porque fue una herencia que me dejó mi papá. Mi esposo a veces dice, oye, si la vendemos y nos damos a otro lado. No, aquí estoy contenta, ¿verdad? Aquí estoy feliz, puedo ver a mis hermanos. Y yo me imagino que Nabot dijo, no, ¿cómo voy a dejar mi herencia con un rey tan malvado, no? Y tú por otro lado te puedes imaginar, pero si era el rey, ¿no? Pero ¿sabes cómo esta mujer manipuladora lo incitó? Y le dijo, ¿y a poco no eres tú el rey de Israel? Como diciendo, aquí tu palabra es orden. Tu palabra es, lo que tú dices se tiene que hacer porque tú eres el rey, tú eres la autoridad en este lugar. Ahí sí, ¿no? Ahí sí le dijo, tú eres la autoridad. ¿Cómo? ¿Verdad? Pero después vamos a ver lo que ella hizo. Le reclamó Jezabel, indignada por la falta de acción de su marido. Y mira lo que dice la perversa. Alégrate porque yo me encargo de que tengas esa viña. Y dicho y hecho, Jezabel manipuló la situación consiguiendo testigos falsos para acusar a Nabot de haber blasfemado a Dios y al rey, ofensas que traían pena de muerte. ¿Penas de qué? Y el pobre Nabot fue apedreado hasta morir, y Jezabel entregó a Acab la viña, muy orgullosa de su hazaña. Imagínense. Eventualmente Acab y Jezabel enfrentaron muertes violentas. Ella fue arrojada de una ventana por los mismos siervos del palacio y despedazada por los perros. Este relato se encuentra en Primero de Reyes 21. Imagínate que, le costó la vida a Nabot para que le pudiera dar a su esposo, ¿qué? La viña. Pero ahí que usurpó Jezabel, usurpó la autoridad ¿de quién? De su esposo. Porque su esposo lo pudo haber hecho, ¿no? ¿Y qué hizo? Levantó falsas cartas. ¿Y sabes qué hizo para que esas cartas fueran válidas? Le quitó el anillo al rey y lo selló. Entonces, el espíritu de Jezabel viene a quitar cabezas. ¿Viene a qué? A quitar cabezas, a quitar la autoridad. Eso es lo que roba ese espíritu. Y como el esposo era débil, muchas mujeres con esto dicen, es que mi esposo, la verdad no se mueve, la verdad no quiere hacer nada, la verdad, pues ¿cómo va a querer hacer algo si tú no le permites hacerlo? Si tú no le permites a tu esposo tomar el lugar que Dios le ha dado como autoridad en tu casa, no va a crecer. Tú le estás robando porque tú inclusive en pláticas
lo estás criticando, lo estás juzgando, o sea, como diciéndole: tú no sirves para nada, yo aquí soy la que mando, a mí me salen las cosas bien, yo cuido bien de los hijos. Y mucho más cuando la mujer tiene un trabajo donde gana más que el esposo. Se están invirtiendo últimamente los papeles. Ahora hay mujeres que dicen: ¿sabes qué? Yo gano más que tú, te quedas a cuidar a los niños y al aseo de la casa. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es, ya lo vimos, es que honremos ¿a quién? A nuestro esposo, que honremos su autoridad. Y eso, si tú lo quieres ver en Efesios, vamos a Efesios para que tú puedas ver el orden de Dios en las familias. Vamos a Efesios, por favor. Lo anotas porque no está aquí en el estudio que estamos viendo del libro. Pero en la Biblia, en Efesios 5:21, ese es el orden de Dios. Dice: someteos los unos a otros en el temor de Dios. Tanto tu esposo como tú y como yo tenemos que someternos ¿a quién? A Dios. Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Primero es Él, siempre va a ser Él. A lo mejor algunos de ustedes dirán: es que mi esposo no conoce todavía de Dios, todavía no llega a los pies de Cristo. Pero aún así, tú tienes que el primer lugar lo va a ocupar ¿quién? Dios. En algunas mujeres su ídolo es su esposo. No hace nada, de acuerdo a la voluntad de Dios, al marido. ¿A qué voy a esto? Si el Señor te dice: este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está bendiciendo con la vida. ¿Qué está diciendo? Que el Señor nos da el gozo de tener una familia. Pero tu esposo se fue muy enojado y tú ya estás: ¿y por qué? ¿Por qué se enojaría? ¿Qué le hice? ¿Qué el otro? Y entonces te pones de malas, regañas a tus hijos, les pegas, les gritas y te la pasas de malas todo el día. Y en la noche ya llegó tu esposo muy contento y tú ya todo el día te la pasaste enojada. ¿Giró tu vida alrededor de quién? Del esposo. Y nuestra vida tiene que girar ¿a dónde? Que el centro de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere: someteos los unos a otros en el temor a Dios. Que el primer lugar en nuestra vida, ¿quién lo va a ocupar? Ni tampoco el primer lugar en tu vida lo va a ocupar ni tu esposo ni tus hijos. Hay mujeres que el primer lugar lo ocupan los hijos, aún antes que Dios y aún antes que el esposo. Primero mi hijo, se entregan totalmente a los hijos, y a un lado el esposo y a un lado Dios. Tampoco los hijos. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese es el mandato que Dios nos da. ¿Estar qué? Sujetas. Pero subraya el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Nada más por eso nos vamos a sujetar. Porque Dios, ¿qué dice? Que el marido es ¿qué? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos. ¿En qué? En todo. En todo de acuerdo a la palabra de Dios, a su voluntad de Dios, porque estamos viendo ejemplos como ahorita que no, ¿verdad? Como el caso ahorita de Jezabel. Ahora también da un orden a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros, los miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí está el orden de Dios. Es Dios, es tu esposo. ¿Por qué? Porque es la ¿qué? Cabeza de tu hogar. Nuestro mismo Señor Jesucristo dice que es cabeza de la iglesia. Y después de él, ¿quién está? El Padre Celestial. Está el Padre Celestial, está nuestro Señor Jesucristo, que es cabeza de la iglesia,
Y luego el esposo, ¿qué es cabeza de qué? Del hogar. Y nosotros nada más tenemos que respetarlo y honrarlo. Respetarlo es lo único que nos pide nuestro Dios, respetarlo. Pero a veces no lo respetamos porque no buscamos la palabra de Dios, porque no buscamos ese tiempo con Dios, porque nos dejamos llevar por los actos. A lo mejor sí, obró mal tu esposo en algo, pero sabes que aún en eso tenemos un tiempo de doblar rodillas y orar y decirle: Señor, eso yo creo que no fue justo. Háblale a su corazón, ministrale. Y también ministrame a mí si yo estoy mal, que yo también pueda entender que estoy mal y que yo también aprenda a pedir perdón. Pero a veces decimos: aquí mis chicharrones truenan y vas a ver que aquí se hace lo que yo digo. Pero no es así, porque entonces sería un espíritu de controlador, un espíritu manipulador. Entonces el orden de Dios es ese: primero es Dios, el esposo, la esposa, y luego ¿qué? Los hijos. Aquí luego dice en el 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y también nos sigue diciendo que no provoquemos a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y luego nos habla del trabajo, ¿verdad? Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrarnos. Ahorita últimamente lo que predicó Anel es cierto, ya casi a los hijos, más bien nosotros somos las que ya les queremos pedir permiso, ¿verdad? Entonces, y no es así: honra a tu padre y a tu madre. Y yo creo que eso sería parte de nuestra oración, ¿verdad? Señor, enséñales a mis hijos a honrarnos. Enséñalos a nuestros hijos para que sean de larga vida sobre la tierra. Apenas me decía Isaías: mamá, tú eres una bendición en mi vida. Le dije: sí, hijo, y también de muerta. Ahorita que decía Linda que si alguien te va a extrañar, si alguien va a preguntar por ti, le dije: porque sabes que lo que estoy sembrando, tú y tu casa servirán al Señor. Tú y tus hijos es la mejor herencia que voy a dejar, que sirvan al Señor. Pero ¿el trabajo de quién es? De nosotras. Pero si nuestros hijos te dicen: no, pues es que yo no quiero saber nada de Dios. No, en esta casa hay reglas. En esta casa, mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. Y tenemos que orar hasta que llegue ese día, que los hijos tengan una convicción en el corazón. Y no estoy hablando de los hijos que se portan mal, también estoy hablando de hijos que nada más vienen a la iglesia por acompañar a los padres, pero en su corazón no hay una convicción. Y le estoy hablando de mis hijos, que realmente fue una palabra las que cambió. Ellos desde niños fueron cristianos, pero los dos, al menos he escuchado a los dos, no a los tres, ya los escuché, que dijeron que cuando realmente vino una convicción a su vida, ya dijeron el tiempo. Y yo me quedé, dije: ¿qué pasó lo del demás tiempo? Que yo los traía a la congre, que escuchaban la palabra, pero tenía que haber una convicción en su corazón. Entonces tú tienes que checar eso de tus hijos, que verdaderamente amen a Dios con todo su corazón. Tú verdaderamente dile: ¿quién es tu Señor? Jesús. ¿Amas la palabra? Sí, la amo. ¿La estás leyendo? ¿Le estás obedeciendo? Tenemos que hacer eso y no dejarnos ganar por el amor. O sea, para que me ame mi hijo, le voy a dar permiso de que vaya a un antro. Para que me ame mi hijo, le voy a dar permiso que vaya a tal lugar tantos días. Al fin mi hijo dice que le tenga toda la confianza del mundo. No, porque entonces nos vamos a dejar manipular. ¿Por quién? Por los hijos. Y si tú no le pones, no honras a tu esposo, olvídate toda la destrucción que traemos al hogar. Si el esposo dice: no sale tu hijo o no sale nuestro hijo, y tú le dices: ay, ¿cómo no? Si me trae buenas calificaciones, si me ha ayudado en el quehacer, sí, que el viernes se vaya con sus amigos, que llegue a la hora que quiera, es más, que se quede en la casa de su amiguito. ¿Sabes qué? Entonces haríamos más mal. Si tu esposo te dice no, es no. Hasta aún por nosotras mismas, ¿verdad? ¿Sabes qué, esposo? Voy a hacer esto. Y te dice no. Y tú dices: ¿pero cómo que no? Pero ¿sabes por qué es?
porque el Señor le está dando a él un discernimiento donde el Señor nos está guardando a nosotros de algo. No lo sé de qué, de un accidente, de un robo, de algo. El Señor nos está guardando, nos está librando cuando el esposo dice: hoy no sales. ¿Nos cuesta mucho trabajo? Sí. Al menos a mí me dijo: te sales de niños. Y yo lloré. ¿Cómo? Si no hay maestros de niños. No, te dedicas a la casa. Mi hijo Rey se estaba ya durmiendo en la secundaria, porque pues siempre nos dormíamos tarde, llegamos siempre tarde a la casa, nos dormíamos tarde. Y cuando mi esposo me dice: te dedicas al hogar, te dedicas a los hijos, pues ese era mi rol y mi función. Nada más me estaba diciendo: ¿sabes qué? Ya no me vas a salir en la noche, te me quedas aquí en la casita para que los niños se duerman a buen tiempo y al otro día vayan a la escuela bien. Y lloré, pero obedecí, ¿verdad? Lloré porque me dolió, pero dije: no importa, no importa, voy a obedecer aunque me cueste mucho trabajo. Me cuesta trabajo porque pues lo que estaba haciendo ¿estaba bien o no? Estaba sirviendo al Señor, pero estaba descuidando mi hogar, estaba descuidando a mis hijos. Y nuestra vida tiene que ser como equilibrada. Tanto tienes que estar bien sirviendo al Señor, como también tiene que estar bien tu familia. Amén. Entonces ya sabemos el orden de Dios. ¿Quién es primero? Luego, las que están casadas es el esposo. Y las solteras de una vez sepan que cuando se casen, la autoridad es del esposo. ¿Después quién? Después nosotras, ¿verdad? Porque tampoco el esposo le va a hacer más caso a los hijos antes que a nosotras. El esposo se tiene que poner de acuerdo con nosotras para educar a los hijos, para instruir a los hijos, pero no le va a pedir permiso al hijo para que tú hagas algo. ¿Sí me explico? Entonces, primero es Dios, después el esposo, que es la cabeza y autoridad del hogar, y después la mujer. Cuando el esposo sale, ¿quién se queda ahí al cuidado del hogar? Cuando sale por el trabajo, cuando sale, pues que más que nada es por el trabajo, ¿no? Cuando sale, ¿quién se queda? Eso me lo aprendí muy bien del hermano Ramiro Leija, que ya se fue con el Señor. Él me dijo: cuando su esposo salga, usted tiene que estar al pendiente de sus hijos, pero y tomar decisiones sabias. Pero cuando su esposo regrese, le tiene que dar un reporte. Yo me quedé como diciendo: ¿qué? Sí, cuando su esposo llegue, le va a dar un reporte. Tiene 3 hijos, ¿verdad? Le va a dar el reporte de los 3 hijos. Le va a dar el reporte de lo que hizo. Y yo dije: ¿cómo? Pero ¿sabes qué aprendí? Para mí fue bueno eso. Lección para la mujer de hoy. ¿Conoces a mujeres egoístas que controlan y manipulan a sus maridos y sus familias? Pregúntale a la mujer que tienes a un lado. Posiblemente no han llegado al extremo como Jezabel, que hasta ordenó matar gente para conseguir sus fines. Sin embargo, han matado el ego y la autoconfianza de sus maridos y operan bajo un espíritu de control, haciéndole la vida difícil a los que no hacen lo que ellas desean. ¿Lo que ellas qué? Desean. Todas hemos conocido a hombres que en su trabajo son todo un éxito, tal vez un profesionista destacado, pero en su propia casa no tienen ni voz ni voto. ¡Wow! Fíjate qué duro, ¿no? Que en el trabajo lo respete todo mundo, pero en su casa, ¿de dónde viene todo? Del hogar. Pero en su casa no tienen ni voz ni voto, porque le tocó una mujer egoísta, una mujer con un espíritu controlador, como un espíritu manipulador, que no le da chance de nada al pobre esposo. Todas hemos conocido a hombres que en su trabajo son todo un éxito, pero en su trabajo nada. Si algunas utilizan el sexo, ojo, algunas utilizan el sexo o aún la amistad para castigar. ¿Para qué? Si no hace lo correcto. Sin darse cuenta, ella está dañando su ego masculino y puede reducirlo a un hombre débil, inseguro y alguien que después ella odiará. ¿Sabes? Eso es bien importante el no negarte, ¿verdad? Porque dice que somos ¿qué? Yo ya mi cuerpo, ¿a quién le pertenece? A mi esposo. ¿Y el cuerpo de mi esposo a quién le pertenece?
a él, el mío le pertenece a él. Y si lo vamos por favor a Primera de Corintios 7, problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de ¿qué? Fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Si nosotros nos negamos al esposo, ¿qué va a haber? Fornicación o adulterio. Estamos abriéndole una puerta al enemigo para que suceda todo esto. O sea, no nada más es decirle, pues no tengo ganas, como no me compraste el vestido que quería, estás castigado, ¿verdad? Y me estoy yendo muy chiquito el ejemplo. Pero ¿a qué se abren puertas? A la fornicación y al adulterio. Dice el 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. No os neguéis el uno al otro, subráyalo en tu Biblia, por favor, a las casadas, y las solteras, pues también cuando se casen lo van a saber, hasta que se casen. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿En qué? Y volved a juntarse el uno en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Solamente se puede uno abstener cuando, bueno, pero y eso de acuerdo, ponerse de acuerdo. ¿Sabes qué? Me voy a poner en oración, me voy a poner en ayuno 3 días. Yo no creo que aquí alguien diga, me voy a poner en ayuno 40 días, ¿verdad que no? Seamos honestas. El ayuno de un día, máximo 3 días, y ya las que más así, 7 días. Pero solamente por ese motivo nos abstenemos, pero de acuerdo. Pero hay mujercitas que ya sé que creen, ese es un espíritu también de religiosidad, que se creen tan santas, que ya no las toque el esposo, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado. Luego dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen fíjense las solteras, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero cásense, no anden adulterando ni fornicando, si no tienen el don de continencia. Algunas utilizan el sexo, aún la amistad, para castigar si no hacen lo correcto. Sin darse cuenta, ella está dañando su ego masculino y puede reducirlo a un hombre débil, inseguro y alguien que después ella odiará. Otras utilizan los lloriqueos. Aquí ya no vemos chillonas, ¿verdad? Así para manipular, ¿o sí? Si me quisieras tanto como dices, ¿estarías dispuesto a endeudarte con tal de que nos vayamos de vacaciones a Cancún, como tanto he soñado, y llore? No, pobre esposo, ¿verdad? Con tanta deuda, pues tiene que estar trabajando, ¿no? Y con el lloriqueo. ¿Quién hacía esto en la Biblia? Dalila. Dalila le hizo eso a Sansón, porque quería saber el secreto de por qué era nazareo, de dónde venía su fuerza. Bueno, no nazareo, porque ella si se hubiera sabido tantito de la palabra, le corta el pelo, porque un nazareo, la palabra de Dios dice que nunca se corta el pelo, ¿verdad? Porque está dedicado a Dios aún. Sansón estuvo dedicado a Dios aún dentro del vientre de su madre. Acuérdense que dice Manoa y su esposa, no tampoco tiene el nombre la mamá de Sansón en la Biblia, pero Manoa sí, su esposo. Y eran también grandes, no podían tener hijos, y se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo y que va a ser nazareo. Ese es un nazareo, y se le pone lo que no debe de tomar, sidra, y no debe de tocar muertos, ¿sí? Ese es un nazareo. Pero a él le gustan las mujeres de ¿qué? Las de los filisteos. Ya le iba a decir las filipinas, no, los filipeos, los filisteos. Entonces, ¿sabes qué? Dalila, eso fue lo que le costó a Sansón. Le lloraba. ¿Dónde tienes tu fuerza? Le quería sacar a fuerzas lo que había en su corazón. Y pues ¿se acuerdan que él jugaba con ella? Y todo lo que Sansón le decía, ella lo hacía, y pues no.
hasta que le llora. ¿Hasta que qué? Y dice, es que no me quieres, porque si me quisieras tanto, me dijeras de dónde viene tu fuerza. Y dice, bueno, pues yo soy nazareo y no ha tocado navaja a mi cabello. Y órale, llama a los filisteos y le cortan el pelo. Y sí, efectivamente, pero no, el pelo era pues algo que Dios le había dicho que fuera, pero realmente el Espíritu Santo era el que traía esa fuerza, ¿sí? A Sansón. Y se le fueron las fuerzas. ¿Y cómo terminó Sansón? Ciego y pelón y trabajando en una rueda como burro, ¿verdad? Y se burlaban de él. Entonces, que ese lloriqueo no nos haga ser como Dalila, que al rato anda así tu esposo, burlándose de él, porque al rato, ¿sabes qué? Ya nada más no eres tú, también son tus hijos y también es tu familia, porque tú vas y cuentas y criticas y juzgas y le vas y le dices a tu mamá, no, este hombre, bueno, para nada, no hace nada, mira cómo está, ya no lo soporto, ya no lo quiero. ¿Sabes qué? Mejor platícale a Dios aquellas cosas que no te están gustando de tu esposo. Pero no estés platicando a todo mundo los defectos de tu esposo, porque al rato no nada más eres tú, sino toda la gente a quien tú se lo platiques. Había una mujer aquí, ya tiene muchos años, siempre hablaba mal de su esposo, siempre. Pero tanto hablaba mal, ten cuidado con quién te juntas, porque a veces dejas que tu esposo no es lo que es el esposo de la otra y tú ya estás juzgando a tu esposo por lo que te cuentan. Te voy a decir por qué. Entonces yo en una ocasión vine y pues también conmigo yo la ubicaba con la palabra de Dios, pero ella siempre, cuando me daban el reporte de una reunión que había, aparte de los martes, me decían, es que no entiende, sigue hablando mal de su esposo. Entonces una vez vengo yo y me dice, es que no lo soporto, y otra vez vuelve a hablar lo mismo. ¿Qué creen? Pero una de las cosas que dijo ella, y es que me pide una servilleta y las tiene enfrente de él, ¿qué no las puede tomar? Pero así te lo decía como pobrecita, ¿no? Como diciendo, ay, y como ya era un poco grande, ay, pues pobrecita, me pide el periódico. Llego a la casa de ustedes y ¿qué cree que me pide mi esposo? Una servilleta. Y que me acuerdo. Le dije, es que ahí está la servilleta. Sí, pero yo te la estoy pidiendo. Por eso, ahí es el servilletero. ¿Qué te cuesta tomar tu servilleta? Es que, y ya me dijo mi esposo, es que a mí me gusta que tú me atiendas. Yo quiero que tú me lo des. Y que le terminé contándole lo que había en mi corazón. Le dije, ¿sabes qué? Pasó esto. Y me dijo, ¿sabes qué? Ni tú eres ella, ni yo soy su esposo. Yo a ti te amo, yo te cuido. Yo te llevo por la despensa, cuando estás cansada te llevo a comer a algún lugar, por lo tanto también a mí me gusta que tú también me atiendas y tengas detalles para conmigo. Wow, dije, gracias Señor que lo pude sacar luego. Entonces, otra cosa, no permitas que la gente te esté hablando mal de su esposo, porque si no caes en eso también. Tu esposo es tu esposo y tu esposo es la autoridad puesta por Dios en tu hogar, y tú eres una mujer sabia, que amas y respetas a tu esposo. Amén. Ayúdale, dile, mira, empieza respetando a tu esposo. Los defectos y virtudes que tiene tu esposo, entrégaselos primero a Dios, porque Él es el único que puede cambiar a tu esposo. Amén. Qué duro, ¿verdad? Que por detallitos tan chiquitos, y luego cumple 50 años de casada. Y viene, y pues yo digo, pues es una alegría, imagínate, 50 años de casada. Fue la última vez que platicamos con ella. Y mi esposo me dice, oye, pues déjame ahorita que venga tu esposo a orar por ustedes, qué bendición. Voy a orar porque el Señor les dé otros 50 años. Ay, no, dice que es cadena perpetua. O sea, nos reímos, ¿verdad? Pero yo en el corazón dije, qué mal están. Y ya, imagínate tú, 50 años de casados, ya en cualquier momento el Señor dice, vente, ya te vas conmigo, ¿no? Y era para que el amor sea hasta siempre, el respeto sea hasta el último día de tu vida para con tu esposo. Por eso, desde hoy, si no respetas a tu esposo, empiézalo a respetar, porque ese espíritu
manipulador lo único que trae es destrucción a tu hogar, destrucción a tu vida y la muerte. Porque ¿cuántos se mueren sin perdonarse? ¿Cuántos se van? Porque no tenemos, si yo supiera que mañana me voy con el Señor, hoy haría una fiesta grande y me despediría de todos y no, una bendición. Pero como no sé, ni nadie sabe, porque nada más el Señor lo sabe cuándo nos va a llevar. Y si estamos casadas, ¿qué tenemos que hacer? Honrar a nuestro esposo. Ese es el mandato ¿de quién? De Dios. Acuérdate nada más de Jezabel cuando quieras manipular. No, yo no quiero ser malvada ni perversa como esa reina. Cuando quieras chillarle para sacarle algo, acuérdate de Dalila. ¿Cómo dejó al pobre Sansón? Involucrando a los hijos. Como Rebeca dijo a su hijo Jacob, yo sé cómo tratar con tu papá, confía en mí. ¿Se acuerdan? Ya vimos esa historia de ella. Cuando ella le vistió, ¿verdad? Le puso una piel para que sintiera el papá y que era Esaú, ¿no? Pero ella se prestó a manipular, ¿a quién? A su esposo. Ella sabía cómo hacerlo, fíjate. Y lo sabemos hacer. Tú sabes el lado débil de tu esposo. Yo lo sé. Pero a Dios no le agrada y no lo voy a hacer. Yo quiero ver a mi esposo enojado, yo sé cómo lo voy a ver enojado. Y yo sé cómo me lo hago enojar rápido. Pero no lo quiero hacer, ¿verdad? Para honrarlo, para respetarlo. Conozco una señora que llamaré Francisca que tenía un espíritu fuerte de matriarcado. Espero que aquí no haya mujeres con ese espíritu de matriarcado. Ella controlaba cada decisión y cada movimiento de la familia numerosa y los 10 hijos. Siempre escuchaban críticas en contra de su padre. Como resultado creían que él era injusto y que Francisca era una pobre víctima. Finalmente, después de muchos años, todos vivieron en verdad. Vieron que era verdad, que no era verdad, era lo contrario. Tristemente el daño ya se había hecho y el esposo de Francisca cayó en un hermetismo. No hablaba con nadie y trágicamente así se murió. Desafortunadamente la historia sigue. Uno de los yernos dice, cuando mi suegra pasa unos días con una de sus hijas casadas, la pareja casi siempre termina en pleito, porque por el fuerte espíritu de control que hay en ella. Tú dices, es que mi mamá tiene un espíritu de control tremendo, ahora yo soy igual que ella. ¿Cuántas mujeres, en verdad? Mi abuelita mandaba, algunas dicen, ¿no? Es que mi abuelita mandaba, es que mi mamá mandaba y ahora ¿qué crees? Que yo también, pero aguas, porque ese es un espíritu de matriarcado. ¿De qué? Matriarcado, que quieren mandar en todo. Y todavía van a la casa de los hijos y como en el caso de esta familia, causando ¿qué? Problemas. ¿Cuántas suegras sabemos aquí? Respetemos la vida de nuestros hijos para no caer en un espíritu matriarcado. Y más si son hijos, ¿verdad? Llegas a su, ay, mijito, no te hizo los frijoles que yo te hago. Ay, mijito, no te plancha con el almidón como el que yo plancho. ¿No? O la hija, ay, qué flojo es tu marido. ¿Ah? Ay, no, ni lo cuidas ni lo atiendas, no le hagas caso. ¿Sabes qué? Como suegras tenemos que respetar los matrimonios de nuestros hijos. Ellos se arreglarán. Si tienen problemas, se arreglarán. ¿Sabes cómo? Tú y yo ora. Y si ellos piden el consejo, lo vamos a dar con sabiduría. Pero nunca le digas a tu hija, no te dejes, mándalo a volar, no le hagas caso, tú continúa adelante. Si tú eres mejor que él. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero el plan de Dios, ¿qué es? La cabeza, ¿quién es? El esposo. Lo único que tenemos que decirles, honra a tu esposo, bendice a tu esposo, perdona a tu esposo, levántale las manos a tu esposo en oración. Eso es lo único que tenemos que decir. Salvo, y eso no fue mi caso, por eso yo lo digo así. El Señor hizo un milagro sobrenatural en nuestro matrimonio, cuando ya no había nada, absolutamente ni respeto, ya no había nada, estaba destruido totalmente nuestro hogar, mi esposo metido en las drogas, en el alcohol, yo con resentimiento, con odio. Imagínense cómo estaban nuestros hijos, ¿no? Y Dios viene y hace un milagro sobrenatural. Entonces yo creo lo que dice la palabra de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Y también creo
que el matrimonio es para toda la vida. Y hay mujeres que están pasando, y después con el tiempo hay algunas mujeres que dicen: es que mi esposo me ha dado una golpiza que si regreso con él me mata. Ahí yo ya nada más lo único que te puedo decir es: ora, perdona en el sentido de que no regreses a que te dé otra, ¿verdad? Perdona en el sentido de que tu corazón estés bien, pero Dios también ha puesto las autoridades aquí en la tierra, las autoridades para que tú vayas y le levantes un acta, pero por golpes, por amenazas de muerte, salvo por eso. Pero no le vas a levantar un acta porque no te gusta a ti cocinar, ¿verdad? Porque no te gusta estar en tu casa, porque no te compras la casa en tal zona residencial. No, o sea, salvo eso solamente, y eso yo lo digo así porque fue el caso mío, y Dios de una manera sobrenatural salvó mi hogar. Y aquí estoy después de hace 28 años, que rescató primero a mi esposo y al año a mí. Y mis hijos estaban chicos, y ahora déjame decirte que en mi casa y yo serviremos al Señor, siempre. Y también yo dije lo mismo, dije: yo del trabajo voy a salir jubilada, porque Él no me da nada. Yo me acostumbré a ser independiente, a hacer lo que yo quería, llegar a la casa a la hora que yo quería. Al final andaba tomado, no se daba cuenta. Entonces llegaba a la casa a la hora que yo quería, hacía lo que yo quería. No tan malo, pero pues sí, eso era malo, ¿verdad? Porque mis hijos, en lugar de estar en el hogar de nosotros, estaba en la casa de los abuelos. Y cuando mi esposo me dice: aquí está tu gasto, porque él primero cambia y me dice: aquí está tu gasto, y yo dije: oh, pero así en el pensamiento. Por eso dice que es una obra satánica, ¿verdad? Todo esto, lo jezabélico. Dije: ah, no, va a querer que yo esté en la casa y que le haga sus cosas. Yo no, o sea, pero eso fue aquí en la mente. ¿Y sabes cuál fue mi contestación hacia él? No sé de dónde te lo robaste, no quiero nada. Pero en mi mente ya había pasado todo eso. Y mi esposo siempre, Dios le ha dado una autoridad. Así dijo: no me robé nada, ese es lo que te estoy dando, es un trabajo honesto. Dios ha cambiado mi vida, y aquí está mi gasto, y quiero que estés en la casa. Y dije: ah, no, ¿cómo que quiere que esté en la casa de la noche a la mañana? No, eso es lo que dice uno en el mundo. Y así fue un año que a mi esposo yo le causé muchos problemas hasta que llegué a Cristo. Y cuando llegué a Cristo, el hermano Ramiro Leja, que ya partió con el Señor, me leyó por primera vez en la Biblia perdón, lo que yo les acabo de leer de Efesios. El primer lugar lo ocupa Dios, el segundo lugar lo ocupa tu esposo, y luego sigues tú, y luego tus hijos, y luego tus padres. Ya nada más tenía mi papá, tenía poco de haber fallecido mi mamá, muy poco. Entonces yo le dije: pero es que, y entonces yo dije: ¿cuál es el orden que yo tengo? Para mí Dios ya no existía. Bueno, sí existía, pero ya no me, no, de alguna manera estaba en mi corazón y punto, ¿verdad? Era católica, ya ni a la iglesia iba, nada. Y después dije: a ver, ¿cuál es mi orden? Así rápido en mi mente, ¿no? Pues primero mi papá, segundo mis hermanos, tercero mis hijos, y si yo quería, Reinaldo, y si no quería, nada. Estaba yo en un caos, estaba en un desorden. Cuando el Señor dice que primero es Él, que luego mi esposo, que luego mis hijos y que luego mi papá, dije: Dios mío, estoy en un desorden total en mi familia. Y entonces el hermano Ramiro le dije: es que sabe que mi papá acaba de quedar viudo y yo tengo que estar con él. Y me dijo: primero el orden de Dios es este, y la palabra de Dios dice que honra a su padre, pero usted puede hacerle su comida aquí a su papá, que su papá venga a comer aquí, o se lo lleva a su casa. Y yo les voy a decir literalmente que yo me dolió todo eso, porque yo amaba tanto a mi papá, que dije: ¿cómo voy a hacer esto? Pero decidí obedecerlo. Y les voy a decir lo que yo sentía. Por decir, llegaba el día domingo y mi esposo tenía que trabajar, él vendía carros y a veces tenían exposiciones y él tenía que trabajar en domingo. Y me decía: vengo a comer. Y yo decía: ay, va a venir a comer y no voy a poder salir. Era mi sufrimiento, ¿no? Pero yo así sentía como que me amarraban una cuerda y que me jalaban y me decían: ándale, vete para la casa de tu papá. Así yo lo sentía literalmente.
Y yo estaba así en un proceso y dije, no, voy a esperar a que él venga a comer y a ver qué vamos a hacer. Y era un sufrimiento, porque la verdad cuando tú decides obedecer a Dios, te cuesta, pero vale la pena, porque Dios honra a quien le honra. Y entonces lo esperé y bueno, yo dije, lo voy a esperar, y hablo por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Voy a salir hasta las 6 de la tarde, te puedes ir a la casa de tu papá. ¡Wow! ¿Quién me honró? Dios. Dios me honró. Entonces, honra a tu esposo, hónralo de veras, respétalo, ámalo, bendícelo. A lo mejor tú puedes decir, es que no sabes tú la clase de esposo que tengo. Me maltrata, me hiere, me dice palabras hirientes. ¿Sabes qué? Ora por él, que Dios lo cambie, porque solamente Dios puede cambiar el corazón de tu esposo. Nadie más lo va a hacer. Cuando tú tienes una identidad como hija de Dios, no necesitas manipular a nadie. Cuando tú sabes que eres una hija de Dios, cuando tú sabes que fuiste comprada a precio de sangre, cuando fuimos perdonadas, cuando el Señor te dice eres de gran estima, de gran valor, es porque eres de gran valor. Cuando dice que eres como la niña de sus ojos, y si tú lo crees en tu corazón, es bien importante que lo creas, porque cuando el esposo te dice, ¿sabes qué? No sirves para nada, tú dices, sí, yo soy de gran precio, soy de gran valor, y ¿sabes qué? Ya no te va a pisotear esas palabras y ya no vas a estar tú odiándolo o diciéndole o contestándole y diciéndole que él también es lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede cambiarte primero a ti y luego a tu esposo. Entonces, cuando yo supe todo esto, cuando yo supe que era amada por Dios, que era de gran precio, que Él me puso nombre, que Él me tiene en el hueco de su mano, donde el maligno no me toca. Y cuando yo oigo todo eso, entonces le dije, Señor, gracias porque me hiciste mujer. Estoy contenta por ser mujer, pero ahora estoy más contenta de saber por qué me hiciste mujer. Gracias. Pero te voy a pedir una cosa. Precioso Espíritu Santo de Dios, mi esposo no sabe cómo tratarme. Yo así le dije a Dios, él no sabe cómo tratarme. Él sigue, aunque ya te conoce, sigue siendo tosco. A veces nos enojamos por cosas que él dice, pero ¿sabes qué? Enséñale, él no sabe cómo tratarme. Si tú en tu palabra dices todo esto de mí y yo lo creo, ¿quién soy yo? Ahora enséñale a él cómo tratarme a mí. Porque yo no quiero, Señor, que el día que tú le llames a tu presencia, te entregue malas cuentas de mí y de mis hijos. Él tiene una responsabilidad, enséñasela. ¿Y sabes qué? El Señor le ha enseñado. Pero si yo no hubiera orado, ahorita viviera a la mejor amargada y él también amargado y no sirviéramos al Señor. O le sirviéramos al Señor amargados, que también tarde que temprano vamos a entregar cuentas, ¿no? Pero yo prefiero ser libre por el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Mi esposo ha sido cambiado día a día, y yo también. Entonces ese esposo que yo les hablé que era antes, ahora es otro cambiado por el Espíritu Santo de Dios. Y no tengo por qué manipularlo, y no tengo por qué controlarlo, porque yo sé que él depende de Dios. Ahora tú vas a decir, pero es que mi esposo no conoce a Dios. Pero aún así, Dios te va a honrar porque tú estás pidiéndole por él. Dios te va a honrar porque tú estás cumpliendo lo que la palabra de Dios te dice aquí. Si te dice respétalo, respétalo. Si te dice hónralo, hónralo. A veces nos tenemos que quedar calladas prudentemente para no entrar en el juego de los pleitos, en el juego de las palabras, de las maldiciones. Pero ¿cómo se quita todo eso? A través de la oración. A través de eso que estoy diciendo, cuando tu esposo no es cristiano. Pero si es cristiano, pídele a Dios que le enseñe, para que no seamos manipuladoras, no seamos mujeres controladoras, ni con los hijos. Y también habla aquí de las amistades. Tampoco con las amistades seamos unas mujeres que querramos controlar a todos, ¿verdad? Aún como cuando Dios te da una función, ya sea en un trabajo, ya sea aquí en la iglesia, en un ministerio, no debemos de controlar a la gente. No la debemos de controlar. Debemos amar. Debemos trabajar con amor para el Señor, porque sabemos que a Él le servimos.
Pero hay personas que quieren controlar a la gente. Si no haces esto, te quito. Si no llegas a esta hora, pongo a otra persona. Porque después de ti hay 10 personas mejores que tú. Y o fulanita lo hace mejor que tú. No, o sea, tenemos que ayudar, ¿no? A los que no saben. Y ¿sabes qué? Yo les doy gracias a todas las mujercitas que sirven aquí en la iglesia, porque sé que lo hacen para el Señor y sé que lo hacen con alegría. Gracias, muchas gracias, porque somos un equipo en la iglesia de Dios. Y que Dios me guarde a mí de hacerle daño a alguien, daño a alguna de ustedes controlándolo o manipulándolo. Que Dios me guarde. Pero igual ustedes no pueden hacer lo mismo con la gente que se les delega. Si no vienes, te repruebo. No, tenemos que escuchar. Y si te juntas con fulanita, cuidado, cuidado, porque eres mi amiga. Aguas. No, pues ya te fuiste a la otra reunión. No, ya no eres mi amiga. Quedamos que no íbamos a ir. No, tampoco. Tú tienes que estar segura quién eres. ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti y de mí? Tenemos que amar la obra de Dios. No tenemos que controlar ni a los hijos, ni al esposo, ni a las amistades. ¿Sabes qué? Cuando eres un líder, la gente te sigue porque te respeta y te ama. Y esa gracia nos las da Dios. A un líder que maltrata, a un líder que no cuida, a un líder que amenaza, aguas, ese no es un líder. Tenemos que vivir en el respeto. ¿Por qué manipulamos? Tenemos que preguntar ¿por qué manipulamos a otros? La respuesta es básicamente porque queremos lograr algo. Esa es la manipulación, lograr algo. Sea el amor o atención exclusiva de alguien, o sea, lograr nuestros planes. Está en la hoja 87. La forma más peligrosa de la manipulación es la hechicería. La manipulación es igual a la hechicería, así la ve Dios. ¿Y Él abomina a qué? A los hechiceros, a los brujos. Pero la manipulación es igual a la hechicería. Ay, yo no creo en eso. Yo no voy a buscar brujos. Yo no creo en los adivinos. Ah, pero ¿qué tal controlas a tu esposo? Pero ¿qué tal controlas a tus amistades? ¿Qué tal manipulas a tus hijos? A tus nueras, ¿verdad? A tus yernos, porque también hablamos de las suegras. La forma más peligrosa de la manipulación es la hechicería. Cada día millones de mujeres y hombres van a un brujo o a un psíquico y pagan su dinero para que se les haga un trabajito con el fin de conseguir algo. Saberlo o no, la persona que practica tales cosas se ha metido en el terreno del diablo y Dios dice que odia esas prácticas. En vez de manipular la situación, Dios tiene un plan para que logres los deseos de tu corazón. ¿Cuál es? Orar y confiar en Él. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Recuerda, la voluntad de Dios para tu vida es siempre buena, agradable y perfecta. El criticar a otros, juzgar, querer manipular situaciones y personas son obras de la carne, pero en Jesús tienes un poder interno para resistir y vencer. Cada vez que dices ¿qué? No a estos deseos carnales, los músculos de tu espíritu se ponen más fuertes. El fruto del espíritu es amar y aceptar a otros, perdonar las ofensas, tener influencia positiva sobre otros sin tratar de controlarlos. También si en tu familia hay personas con matriarcado, si tú sabes que tu mamá tuvo así un control en tu casa, hoy di, ¿sabes qué, Señor? Hoy ya cancelo, ya no quiero ese matriarcado en mi vida en el nombre de Jesús. Hay mujeres que ya lo están haciendo y hoy se va en el nombre de Jesús. Amén. Aquí viene un ejemplo de Laura en la página 88. Laura cuenta: me arrepentí por haber usurpado la autoridad de mi esposo. Pedí perdón de Dios, pedí perdón de mi esposo y de mis hijos.
Como soy de carácter fuerte y mi marido es de temperamento flemático, no me ha sido fácil soltar las riendas. Ha sido un proceso en que Dios me ha ayudado y ahora me gozo al ver cómo mi esposo se ha ido levantando y tomando su debido lugar como cabeza de la casa. Él ha recuperado la autoridad que yo le había robado. O sea, ¿tu esposo va a cambiar? Sí. Para aquellos esposos que son débiles, que hay mujeres que dicen, es que yo lo tengo que hacer porque si no, él no lo hace. Es que yo tengo que sacar la cara por él porque no, es bien débil en su carácter. Es que yo tengo que hacer esto y yo. El yo es egoísmo. Tienen que dejarlos crecer. Tienen que dejarlos tomar su lugar. Cuando tú dices yo, es manipulación, ¿sí? Y egoísmo. Y también habla de manipular a Dios. ¿Cómo se manipula a Dios? Cuando tú le dices, Señor, si tienes un problema, digamos, matrimonial, si tú permites que mi esposo, Señor, ya no esté tan enojado y compre ese carro y Señor, yo te prometo que si tú lo cambias, yo vas a ver que no voy a faltar ningún domingo a la congregación. Eso es manipular a Dios, ¿sí o no? Por eso es que vimos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y Él nos va a dar conforme a su voluntad. Y hay gente que dice, como tú no me escuchaste, mejor ya me voy de aquí porque tú no me quieres. Y es con Dios, tú no me amas. Como a mi amiguita que acaba de llegar, ya le regalaste un coche. Y yo que te lo estoy pidiendo y que no voy a faltar. Esas son las que dicen, no voy a faltar. Entonces, o gente que dice, yo te trabajo, mira que yo te trabajo, que yo estoy en edecanes, que yo estoy en mujeres, que yo estoy en maestro de niños, que yo estoy. ¿Y cómo que no haces esto, Señor, que te estoy pidiendo? Entonces, ¿sabes qué mejor, Señor? Ya no te voy a servir. Por último, si no me cumples esta petición, ya no te voy a servir. Pues no, estamos mal. Si le vamos a servir al Señor es porque le vamos a servir con gozo y alegría. Y si no, mejor no le sirvamos. Y si hay una petición en nuestro corazón, Señor, está de acuerdo a tu perfecta voluntad. Mi esposo, mis hijos, mi familia, mi situación financiera, todo está bajo tu control. Todo, Señor. Pero no vamos a manipular a Dios. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor. O sea, un deleite es que estés enojada. No, un deleite es que te das toda, ¿verdad? Porque sabes que estás en las manos de Dios. Un deleite es que te gozas de la palabra y sigues leyendo y leyendo. Cuando tú dijiste, voy a leer nada más un capítulo y sigues deleitándote en la palabra, ¿no? ¿Sí les ha pasado eso? Ese es deleite. Que estás en la adoración y la alabanza y tú no quisieras que se terminara, ¿no? Y luego cuando cierro los ojos me estoy imaginando, ¿no? Y ese es un deleite. Pero cuando estás aquí, bueno, Señor, ya vine, ya estoy aquí. Espero que hoy sí me entiendas, Espero que hoy sí hagas lo que yo te pido. No, tenemos que deleitarnos en Él y Él tendrá una buena respuesta para cada uno de nosotros. Cuando Rey, mi hijo, estaba en la adolescencia, a lo mejor algunas mamás me entienden, ¿no? Que quieren hacer lo que ellos quieren hacer, a veces. Y fue de esas ocasiones que le decía a Rey, estamos en la alabanza, Rey, dicen que nos pongamos de pie, ponte de pie. Y él sentado. Rey, levanta las manos. Y él con las manos cruzadas. Así me la pasaba en la adoración y en la alabanza. Entonces, hasta que llegó un momento que el Espíritu Santo de Dios me dijo, ¿vienes a adorarme? Sí, Señor, eso vengo. Pues adórame. Yo me hago cargo de tu hijo, adórame. Y así me metí a la adoración. Déjame decirte que ahora Rey le gusta mucho la alabanza, le gusta mucho la adoración. Y ha compuesto alabanzas. Entonces, ¿quién se encarga de nuestra situación? Dios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Deleitarnos. Y cuando nos deleitamos, entonces dice ¿qué? Y Él te concederá
las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tus caminos y Él hará. Amén. Y acuérdate, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él tiene lo mejor para ti y para tu esposo y para tus hijos. Amén. Él no se puede equivocar. Y vamos a terminar. Conclusión. Jezabel está en la página 90. Jezabel sin duda fue la mujer más odiada en la Biblia y terminó en una de las muertes más vergonzosas. Sus mismos siervos la aventaron por una ventana y fue comida, ¿por qué? Por perros. Pero antes de sentirnos autojustificadas, no olvidemos lo siguiente. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Si no fuera por la gracia de Dios mostrada en la cruz del Señor Jesucristo, tú y yo estaríamos perdidas y destinadas a la misma destrucción eterna como Jezabel. En este momento da gracias a Dios por tu salvación. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ponte de pie y recapacita si tú has querido manipular alguna situación en tu casa con tus padres. También hay jovencitas solteras que a veces también quieren manipular a los padres porque ya son jóvenes, porque ya los padres ya no tienen nada que decirles. Pero tú, mientras tú vivas en la casa de tus padres, tienes que respetar las reglas que hay dentro de tu hogar, del hogar de tus padres. Porque hay hijos que dicen, no, yo ya soy bien independiente. Como que dicen, aquí yo ya voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a llegar a la hora que quiera y voy a hacer lo que quiera. Sí, pero ¿qué quieres? Que aquí sigues comiendo, aquí se te sigue lavando la ropa, aquí se te sigue, tienes una camita donde quedarte, así que tienes que respetar la casa, ¿verdad? Tenemos que hacer entender a los hijos jóvenes eso. Pues entonces ya me voy a buscar. Adelante, que Dios te bendiga. Y si quieres pagar una renta, aquí empieza a pagar, ¿verdad? Aquí hay una habitación que te la voy a rentar. Entonces tenemos que ser sabias, porque luego también con eso nos ganan. No, mijita, aquí está la llave, pero no te vayas. No, mijito, aquí está la llave, está también la llave del carro, pero no te vayas de la casa, por favor, porque sin ti me muero. No, todo con la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? El orar por los hijos, el orar. ¿Sabes qué? Sí, Señor, mi hijo ya es joven, ya tiene cosas que hacer, pero que sea de acuerdo a tu voluntad. ¿Que sea de acuerdo a qué? Tu voluntad. Entonces hay mamás que ya con hijos de 15 años ya se dejan manipular. No. Mientras nosotros honremos a Dios y honremos a nuestro esposo, tenemos autoridad para pedir a nuestros hijos que nos respeten. Amén. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra de vida, por tu palabra de bendición. Gracias porque nos enseñas que la manipulación es como la hechicería, Señor, que no te agrada, que abominas tú la hechicería, Señor. Quita de nosotros si hubiese algo de control o de manipulación con nuestro esposo, quítalo, Señor. Si hemos hablado mal de él, si no lo hemos respetado, si lo hemos ofendido, perdónanos, Señor, perdónanos, nos arrepentimos. Tu palabra dice que Él es la cabeza de nuestro hogar. Y la cabeza es la que dirige, la cabeza es la que instruye, la cabeza del hogar es la que provee, la que cuida. Y nosotros somos ayuda idónea, Señor. Y nada más nos pides respeto y sujeción. Enséñanos a respetar la autoridad en nuestro hogar. Enséñanos a bendecir la autoridad en nuestro hogar. Algunas dirán, tú no sabes cómo está mi corazón. Mi esposo me abandonó, mi esposo me traicionó, mi esposo es un flojo, no quiere traer la provisión al hogar. Yo te digo hoy que tú lo pongas delante del Señor y que tú le digas: Señor, te pongo a mi esposo en esta mañana delante de ti. Si estoy molesta, tienes que ser sincera. Estoy molesta
por esta situación. Yo dije varias. Tú debes de saber cuál es la situación. Estoy muy molesta, Señor. Y en verdad en mis fuerzas no lo quisiera hacer. Pero en tu nombre, Señor, en tu nombre y con tu ayuda, hoy decido perdonar y levantar la autoridad que has puesto en mi hogar. Lo quiero bendecir, pero antes de bendecir tengo que perdonar. Tengo que perdonar lo que Él es. Es cierto, Él está haciendo estas situaciones que me son difíciles a mí, pero no imposibles para ti, Señor. Ayúdame, sáname. Pero si yo he sido la responsable de que mi esposo sea así por no dejarlo ocupar su lugar, perdóname, Señor. Perdóname, y a partir de hoy, con tu ayuda yo quiero que Él crezca. Yo quiero que Él tome su lugar. Yo quiero que sea un hombre de bien y no de mal. Quiero un hombre que sepa, Señor, sepa el lugar que tú le has dado, pero que también sepa cómo tratarme, cuidarme, amarme, bendecirme. Si no te conoces, Señor, permíteme a mí por mi conducta, Señor, glorificar tu nombre para que Él quiera llegar a los pies de Cristo. Bendícelo, líbralo de todo mal, cúbrelo con tu sangre preciosa. Y en la intimidad, Señor, si yo me he rechazado para manipular, perdóname también, porque yo no sabía, a lo mejor algunas no lo sabían, que se estaba abriendo una puerta a la fornicación y al adulterio. Perdónanos, Señor, perdónanos. No queremos que se abran esas puertas. Lo que queremos, Señor, es cumplir el pacto que un día hicimos hasta el último día de nuestra vida, con tu bendición, con tu ayuda, Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios, desarraiga del corazón todo matriarcado, Señor, que venía a lo mejor de la abuelita, de la mamá, y que ahora te das cuenta que tú eres la que mandas, la que gritas, la que se tiene que hacer todo. Señor, no quiero caer en eso. Si ya empecé a caer, hoy renuncio a todo espíritu de matriarcado, a todo espíritu jezabélico en el nombre de Jesús. Me arrepiento. Y Señor, yo quiero obedecer a tu palabra. Yo quiero ser una mujer sabia que edifica mi casa. Yo quiero ser una mujer prudente. Yo quiero ser una mujer llena de tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero ser una mujer con discernimiento, Señor. Y en tu obra, Señor, aquí en la iglesia, permíteme convivir, Señor, con mis amigas. Permíteme disfrutar el tiempo de estar aquí. Permíteme respetar, Señor, a los pastores, a los líderes que tú has puesto. Permíteme honrar tu palabra, mi Dios. Llénanos de tu presencia en esta mañana y gracias, Señor. Y aún si hay mujeres que han abierto las puertas a la brujería, a la hechicería, consciente o inconscientemente, porque hay personas que dicen, no he buscado a los brujos negros, he buscado a los brujos blancos. Es lo mismo. Es lo mismo. Si alguien de ustedes ha buscado trabajos de hechicería o de brujería, díganle, Señor, renuncio. Primero te pido perdón por haber buscado trabajos de brujería, de adivinación, de hechicería. Perdóname por buscar lo oculto. Límpiame con tu sangre preciosa. Y Señor, todo trabajo que quise hacer bien o mal, o lo que me dieron de tomar, hoy renuncio a todo trabajo de maldición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cancelo todo trabajo de brujería y de hechicería. Quítame toda venda que esos brujos o hechiceros o adivinos me pusieron, Señor. Quítame toda venda mágica en el nombre de Jesús. Renuncio a todo lo oculto, Señor. Renuncio a todo trabajo a lo oculto. Renuncio, Señor, a toda la puerta que abrió el ocultismo, consciente o inconscientemente, Señor. Porque hay algunas cosas que se abrieron como juego, como es la ouija, como son películas, Señor. Pero hoy renuncio en el nombre de Jesús. Hoy renuncio y tráeme la libertad, Espíritu Santo, de alabarte, de bendecirte. Gracias porque ya quitaste la venda que el enemigo quiso ponerme. Ahora soy libre, di soy libre.
soy libre, lo tienes que decir, soy libre por la sangre de Jesús, soy libre por la sangre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, precioso Jesús. Y enséñame a deleitarme en tu palabra, para que nunca, Señor, te quiera condicionar para cuando te pida algo, ni me aparte de ti por algo que tú no me des, porque, Señor, es por mi bien. Hay cosas que no me has dado por mi bien, y a veces yo he creído lo contrario, que no me las das porque no me quieres. Perdóname, Señor. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y mi vida está en tus manos, y haz lo que quieras, Señor. No quiero ser como Jezabel, esa reina malvada, no lo quiero ser. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Trae paz sobrenatural, una paz sobrenatural a mi vida. Yo no sé si alguno de ustedes se sienta con un espíritu de condenación. Que el enemigo te quiso poner por un tiempo por lo que hiciste. Pero hoy también se va todo espíritu de condenación en el nombre de Jesús. Porque aún así, oyendo la palabra, hay personas que dicen, pero no me voy a perdonar a mí misma esto que hice. Rompe con esas palabras en el nombre de Jesús y perdónate a ti misma. Y el Señor, me perdono y ya no voy a estar más en condenación. Dice en Romanos 8:1, me parece, dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor.